La primera, Vicentín. Nos quedamos a mitad de camino. La segunda, el acuerdo con el fondo, porque la pregunta es, porque yo veo, vos hablabas en tu editorial de las barbaridades que se dicen a través de la información, la comunicación, la difusión. Nadie habló de que la salida era acuerdo o default. Nadie habló de default. Nadie, absoluto. Yo no escuché a nadie hablar de default. Lo que se dijo es, y quiero ir a esto, cuando el ministro de Economía tuvo en la CGT 2 horas y media en diciembre del año pasado, explicándonos el programa que él tenía para el acuerdo con el fondo, al final de su charla, muy didáctica, muy amena, es un profesor, un hombre incluso que lo explica muy bien, una de las preguntas de nuestros compañeros fue muy precisa. Y si esto no se da, ¿cuál es la alternativa? Y dijo, es esto. Quienes venimos del campo sindical, también en la política, cuando nosotros vamos a negociar con un patrono, no vamos con un solo esquema de negociación. Vamos por un tope y si no lo logramos, buscamos otro. Esto es lo que me parece a mí que ahí fue una situación que después trajo como consecuencia a lo demás. Para que Mariano se sale de la vaina, pero déjame ver la posición de los invitados y después vengo con vos para que le preguntes a Omar, que lo conoces muy bien. Bueno, Romina del Pla, ¿qué hacemos con esta inflación? Bueno, lo primero que hay que hacer es aumentar salarios y jubilaciones, porque la gente tiene que comer. Y está claro que los salarios están viejos frente a una inflación que se come los ingresos. Me parece que es un tema básico. Y el otro tema... Claro, ¿alcanza esta apertura de paritarias? No, porque el problema es que las paritarias van siempre para atrás, o sea, siempre corriendo de atrás. Entonces, vos, digamos, es necesario, por supuesto, rediscutir los salarios, pero el punto es que si no hay una cláusula de actualización mensual por inflación, cualquier acuerdo al que llegues va a quedar viejo, porque ya está claro que el pronóstico inflacionario es muy complejo. Entonces, en ese sentido, vos tenés que hacer un acuerdo de actualización y aumento de los salarios, pero luego una cláusula de actualización mensual, o al menos bimensual, por además, inflación. ¿atacarías a la inflación de alguna otra manera? Sí, por supuesto. Creo que, por otro lado... primero hay que atacar... Ese punto está clarísimo. Sí, Estamos por todos de otro acuerdo, lado también el además, tema de los ingresos. Yo creo que hoy se vio en la marcha de la Unidad Piquetera el reclamo de la necesidad de un subsidio universal a todos los desocupados. No se puede seguir con este esquema si no hay una garantía para que toda la gente pueda tener un ingreso para acceder a lo mínimo. Se está hablando bastante. De ahí en adelante hablar. Bueno, porque la situación ya se está volviendo intolerable. Y a partir de ahí yo creo que sí hay que tomar una serie de medidas. Uno de los puntos que entendemos hay que abrir es el tema de que no... Está claro que fracasaron los controles de precios. Acá la única forma de determinar el verdadero costo de los alimentos y ponerle un freno es abrir los libros de las empresas. Creo que ahí Flaini decía, se quedaron a mitad de camino con Vicentín. Claro, porque no quisieron ir a fondo con la apertura de los libros, ir a fondo con ver cuál es el verdadero costo de producción de alimentos y de energía, porque también en la energía pasa exactamente lo mismo, y eso solo se puede hacer desde nuestro punto de vista, con una nacionalización, digamos, del comercio exterior, estableciendo una banca estatal única y frenando también la fuga de divisas y la importación subregistrada, ¿no? Bien. Guido Lapa, ¿no es cierto? Guido Lapa. Bienvenido, Guido. Muchas gracias. Bueno, ¿qué propones vos? Y yo propongo tirar atrás el acuerdo con el fondo. Porque suavecito, arrancó tranquilo. No, ¿sabés lo que pasa? Que el acuerdo con el fondo es un acuerdo altamente inflacionario. Ahora estamos sufriendo las consecuencias, las primeras consecuencias de ese acuerdo, porque es un acuerdo que implica una devaluación del peso. El oficial le está devaluando el Banco Central como hace muchos años que no devaluaba. Es cierto que no pegó un salto de un día para el otro, pero todos los días, y es tapa de los diarios, digo, no estoy inventando nada. Sube el oficial, pero nos quedamos con que baja el paralelo. Claro, pero lo importante el dólar suele ser tapa cuando sube el paralelo, pero en definitiva lo que nosotros estamos viendo es que la suba del oficial repercute en los precios porque es el dólar de los importadores. Claro. Entonces, parte de la inflación se explica por esto, parte de la inflación se explica por una guerra que está afectando a todo el mundo, pero que al mismo tiempo agarra a la Argentina con una inflación de base. Ahora, ponele que no alta. puedas tirar para atrás el acuerdo. ¿Qué le recomendarías a Guzmán que hiciera a nivel macroeconómico y demás? Y mira, me parece que desacoplar los precios internos de los precios internacionales es una medida absolutamente necesaria. ¿Y cómo se hace? Y con un subiéndole 2 puntos a las retenciones, seguro que no. Entonces hacen falta otro tipo de medidas. Romina propone una, seguro que hay que estudiar algunas otras, pero lo que me parece concreto es que lo que se está haciendo
viene fracasando. El primer mes después de que se le declaró la guerra a la inflación es un desastre. Y Guzmán el otro día abrió el paraguas, dijo va a ser la más alta de todo el año. Y a mí me parece que probablemente sea así, porque también es la más alta de los últimos 20 años, pero al mismo tiempo se viene un desafío muy fuerte que va a pasar cuando aumenten las tarifas. También forma parte de acuerdo con el fondo, es algo que tiene una fecha que es a partir de junio. Y va a empujar mucho. Y que estudiando, digamos, en profundidad ese acuerdo, no hay garantía de cuánto es lo que va a aumentar. Porque el acuerdo dice, vamos a ver cómo evolucionan las variables a nivel internacional y vamos a ajustar de la manera que haya que ajustar para cumplir las metas fiscales y las metas financieras. Bueno, dijimos vamos a escuchar todas las visiones y está Leandro Marcarial para darnos una visión obviamente más tirada a la derecha. Leandro, bienvenido, ¿cómo va? Estás, Pablo? Bueno, ¿qué hay que hacer? A ver, para vos. Esto, primero hay que entender dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? Esto es la consecuencia natural de todo lo que se estuvo haciendo en estos últimos 2 años. Vos tuviste política fiscal, política monetaria expansiva, tasa de interés negativa y las expectativas sobre la inflación completamente desencajadas. Entonces, a partir de ahí entendés que esto que estás viendo hoy, este proceso inflacionario, es una consecuencia natural. O sea, nadie se puede sorprender de lo que está pasando. Y era un poco respondiendo a lo que Pero decían. hasta ahí están de acuerdo todos. ¿Qué es lo que harías vos? No, que a ver, ¿qué tenés que hacer? Tenés que combatir esas dos cosas. A ver, los que vemos la inflación como la veo yo, entendemos que esto es una cuestión de déficit financiado con emisión. Entonces vos para frenar todo esto primero tenés que bajar el déficit y por lo tanto vas a bajar la financiación monetaria de ese déficit. Ahora, habiendo dicho eso, yo soy de los que creen de que la confianza en el peso está totalmente destruida, por lo tanto no lo vas a poder hacer nunca mientras haya, digamos, Banco Central independiente. Ya está, esa batalla está perdida. Entonces, de ahí te tenés que ir. A Argentina no le queda alternativa. El único momento en la historia donde tuviste inflación baja fue con la convertibilidad, porque tenías al Banco Central atado de manos y piernas. Ahora, ya la convertibilidad también falló, entonces tenés que ir un paso más allá. Si no querés hacer eso y querés ir por un combate a la inflación, digamos, de más largo plazo, sí o sí tenés que bajar el déficit, sí o sí tenés que controlar la emisión, tenés que entender que la inflación es un proceso monetario y también tenés que entender que es un proceso largo. Bajar la inflación de los 50 y pico que tenés hoy a un valor más o menos aceptable de 5% toma 15 años, ¿sí? Colombia le tomó entre 15 y 20 años, Chile, Brasil, todos los países que mantuvieron su moneda y lograron bajar la inflación en los años 80 hasta fines de los 90, les tomó 20 años. Argentina también, digamos, y la política argentina tiene que decidir si está dispuesta a dar esa batalla o no. A ver, y también depende mucho quién lo está haciendo, porque si te parás desde un punto de vista como está la izquierda, que digamos, que ellos creen que la solución es regulación y digamos, intervenir en empresas, vas a fallar. El colega sindicalista piensa un poco lo mismo. Vos fíjate, ¿dónde intervinieron? En el mercado del dólar tenés cepo, en los alquileres se te fueron al 60%, en los precios tenés escasez, en las importaciones no se puede importar nada. Digamos, la regulación en este país termina siendo la causa de la inflación, no la solución. Eso, ¿sabes qué? Lo dijo Macri. Liberó todo y tuvo 50% de inflación. Así que eso ya lo aprendimos, Leandro. Macri decía que esa era la causa de todos los problemas. Sacó todo eso y tuvimos los mismos problemas y inflación Macri, casi igual a la que tenemos ahora, no sin guerra pero y no solucionó ninguno de los otros problemas que te digo. Macri siguió con el déficit, siguió emitiendo, entonces, y aparte bueno, por eso no hay que simplificar tanto. No, pero yo te dije una batería de cosas, Ok, bueno, vamos ahora a, por supuesto, Cintia, Mariano. Pablo, ¿sabes que Néstor? quería retomar lo del arranque con el tema de la política de ingresos y aprovechando que está Plagini, que es un dirigente sindical y que ya expresó una posición cercana al kirchnerismo, si querés, a favor de un shock distributivo? Quiero recordar que también Omar Plagini es integrante del Consejo Directivo de la CGT, de la conducción, y a mí no se me escapa que la CGT cuando fue a negociar con el equipo económico fue la que dijo institucionalmente, por lo menos eso es lo que uno recogió de las reuniones, la CGT no quiere un bono general para recomponer salarios. En esa negociación estaba sentado Héctor Daer y Carlos Acuña. Dijeron, no queremos un bono general, queremos ir le pidieron en línea con lo que dice el gobierno, que no insistieran con esa vía, que con las paritarias se iban a poder negociar normalmente, que fue la vía elegida hoy por el equipo económico. De alguna manera, la CGT también tiene que analizar hacia adentro cómo presta su validación a la política económica, que hoy Guzmán tiene todo el derecho de decir, yo fui a consultarle a la CGT y a mí nadie me pidió un bono extraordinario. A ver. Bueno, mirá, Mariano, el jueves que viene tenemos reunión de CGT, se van a tratar estos acuerdos con el gobierno y varios puntos más.
Y fíjate que el sindicato camionero, uno de los sindicatos hoy testigos, si vos querés, en todo sentido del mundo sindical, ¿qué está pidiendo? Además Paritaria y bono. del adelanto de paritaria, un aumento general sobre el básico de 20.000 pesos, que es el mismo que el Poder Legislativo le otorga en el Congreso de la Nación a los trabajadores y las trabajadoras, ese aumento de 20.000 pesos. Por lo tanto, no hay, primero que la CGT no discute la paritaria en el nombre de las organizaciones sindicales. Cada organización sindical discute. Entiendo lo que vos me planteás, que el cosecretariado que estuvieron allí plantearon o acordaron el adelantamiento de las paritarias. Pero evidentemente el proceso inflacionario que te carcome día a día te lleva a repensar esto. Inclusive no lo acordó la CGT y sin embargo hay organizaciones sindicales que están pidiendo que las paritarias sean trimestrales. Claro, porque además el proceso de paritarias... No hay uniformidad en esto. Claro, pero digo, Omar, el proceso de paritarias es acotado porque llega a determinados sectores formales del mercado laboral, no llega a la gran Pero por mayoría, eso e se está incluso hablando- muchos de los que están en paritarias van a estar orillando la inflación, distinto a lo de Camionero. Se está hablando lo que propuso Romina, eso es verdad, pero Néstor y después No, sí. simplemente quiero decir tres cosas. Lo primero que quiero decir, porque me parece lo más importante del día, la frase de Cristina me pareció poco feliz e inoportuna. Ya la explicaron, hay un montón de exégetas o de explicadores de la frase, no me parece que sea el momento para decir una frase de ese tipo y me parece que fue una frase para la tribuna, punto uno. Punto dos, el 6.7% de inflación, y esto para la gente que está sentada ahí también de izquierda, ya dijo el ministro de Economía que va a ser la inflación más alta del año. ¿Eso qué significa? Que si Guzmán es dueño de sus propias palabras, a partir del mes que viene la inflación tiene que empezar a bajar. Y si no baja, se tendrá que ir. Esto está claro. Porque dijo, vos lo ratificaste, que este 6.7 es lo más alto del año. Pero puede ser Y lo 6,5 es más baja bueno, y no sigue siendo importa. un Bueno, desastre. yo no hago futurología. El ministro dijo Por que va a eso ser la digo, más sí. alta del año. Y la última, Grabois dijo ayer en este canal que no va a haber ningún estallido. Que por ahora no hay ningún dijo estallido. que por ahora. Por pero ahora que no hay ningún estallido. Pero que las tensiones sociales Yo diría que afloran dejen muy de tirar un rápidamente. poquito de nafta al fuego. Buah, Cintia, contestale vos porque yo ya expliqué todo en la editorial y no No, entendió no, nada. no, así que no, sé. no. Me parece que la gente no nada lo de entendió. Cristina, Me pero parece que bueno, la gente no está Lo entendiendo. expliqué claramente y no lo Está entendiste. bien, pero bueno, no es el momento Por para ahí esa lo expliqué frase. mal, lo va a No, explicar. pero probablemente Cintia, tenga sí. su causa, pero no es el momento para la frase. Es lo que digo, nada más. No sé a qué frase te referís, Néstor. A la del pero- bastón y la banda, Cintia. te La referís frase a la- de la que está hablando todo el mundo en la No, calle. te referís a la porción de poder que tiene el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial en el marco del conjunto de poderes. Cristina habló, estuve en el CCK, la verdad que fue muy interesante escucharla. Cristina habló también de la guerra, habló de los estados de bienestar, habló de la insatisfacción de las sociedades con las democracias, de cómo ya no se es producto, bueno, tenemos una conjugación Bueno, de acá poderes. tenés, no digo que Marcarián no esté en contra de la democracia, pero digo el sector libertario que, digamos, ningún capitaliza momento- el descontento. Claro, no, lo que pasa En es que ningún esa- momento ninguno de nosotros dijo nada, ni siquiera similar a lo de lo que nos estás acusando. No, Pablo, está así claro, que- por No, eso lo aclaré. digo, lo aclaré. estamos hablando de la Capitalizan el insatisfacción. descontento con la clase política. Digo, Eso los sí, poderes pero ofrecemos algo fácticos- distinto. Los poderes fácticos no tienen control. La verdad que fue muy interesante escucharla, porque además me sentí aliviada, porque por momentos siento que estamos en la década del 90. No, yo no creo que acá haya un problema económico. Yo creo que acá hay un problema político. Porque uno de los valores de la política que trajeron los gobiernos de Néstor y Cristina fue el esclarecer el hecho de que es la economía subsumida a la política y no a la inversa. Entonces, cuando escuchamos discursos, qué hay que hacer con la inflación, qué hay que hacer con esto y qué hay que hacer lo otro, lo que hay que hacer es política, es un tema político. A ver, un porque poquito de esta, Cristina. una cosita Dale. rapidito, porque tenemos tantas dificultades para desacoplar los precios internacionales de los commodities de la mesa de cada uno. Sin embargo, desacoplamos rápidamente la economía de la política. Y ahí esa también es una decisión política. Algo de Cristina de hoy, dale. Acá, en el mundo y en nuestro país, durante la pandemia, el sector privado recibió todo tipo de ayudas de carácter financiero, fiscal, crediticio, etcétera, etcétera. Sin embargo,
ante esta otra tragedia que estamos viviendo hoy, de una guerra de la cual voy a hablar ahora. Tenemos que el mercado nos contesta con que, no importa. Son mis ganancias, es mi rentabilidad y los demás que revienten. Bueno, miren, no vale así, como dicen los chicos, así no juego más. Así no juego más. La verdad que a mí de las frases que más me gustaron, lógico, las mismas empresas que se valieron de la ayuda del Estado para sobrevivir, ahora cuando tienen ganancias extraordinarias dicen, no, conmigo no te metas. Es de loco, realmente de loco. Si hay algo que tiene como ventaja las apariciones a veces esporádicas de Cristina es que terminan ordenando el debate público y sobre todo poniendo el acento en lugares donde antes no estaba. Pero yo me quiero quedar con una parte del discurso inmediatamente posterior a la cuestión del bastón y la banda, porque muchos títulos pasaron por el bastón y la banda, pero me parece que menos enfatizaron sobre esa frase a continuación cuando dice, bueno, al fin y al cabo a los presidentes se los pone el voto popular. Otra cosa es que no hagan las cosas para las cuales fueron votados. Es decir, ese señalamiento... peor es, sí, hay que hacer si no hacen lo que hay que hacer. Bueno, si no hacen lo que hay que hacer, a mí eso me sonó mucho más, si querés, dirigido a Alberto que dirigido a Alberto. Es una consecuencia de la primera frase. La del bastón y la banda. Y esa es una consecuencia de esa frase. No, porque lo del bastón y la banda lo viene diciendo hace años, Cristina. ¿Cómo interpretaste lo último? Lo último fue para Alberto o no? Lo último es para mí lo otro no. Pero aparte, lo último es parte de la discusión política. Por favor, saquémonos las caretas. Lo último es parte de la discusión política. Hay una confrontación adentro del Frente de Todos sobre el rumbo de las políticas que se están tomando. Sí, las hay. Y Cristina las pone en evidencia porque lo que está en juego es la inflación más alta de los últimos 20 años. Vos acabás de decir que estamos en los 90. Vos acabás de decir que hay momentos que te parece que estamos en los 90. Y cuando hay un desacople entre la economía... Dios mío. Cuando hay un desacople... Continúo. Sí. Cuando hay un desacople entre la economía y la política, cuando pareciera que todo es un tema... Cuando hablamos de funcionarios, cuando el ministro Guzmán habla de funcionarios alineados a la gestión del programa económico, ¿ese alineamiento debería ser automático? ¿Estamos hablando de programa económico? ¿Por qué se estamos desacoplando la economía de la política? Eso me parece que puede tener consecuencias muy graves. A ver, Guido, desde lo económico... No, yo escuchaba recién a Cintia y pensaba en las elecciones del año pasado. Y cómo finalmente no se desacopló la economía de la política ni la política de la economía. Cómo finalmente... No, que en la realidad no se desacopla. Hablo de la intención, de la construcción, vos decís que hay que hacer, de la construcción comunicacional, de decir claramente. No hay manera de desacoplarlo. No, como hasta cierto punto, la derrota del gobierno, la derrota electoral del gobierno fue una expresión de cómo se vienen pauperizando las condiciones de vida más en general. Una elección 100% económica. Y dicen que se vota con el bolsillo, yo concuerdo, y finalmente, si hoy fuese la elección, estaríamos peor que como estuvimos en noviembre pasado. Vos decís, le iría peor al Frente de Todos. Y probable, si seguimos con esa linealidad del bolsillo y la urna, probablemente sí, porque la pobreza aumentó. Nosotros tenemos una imagen, una foto de la pobreza. Entre la anterior votación y esto hubo una guerra que causó un desbarajuste en la economía que hoy vimos plasmado en el No, pero eso él no lo niega. Él dice en cuanto a la gente cómo está. No, pero está claro, pero digo, en línea con lo que está diciendo. Pero es profundamente político, o no estamos de acuerdo. No sé, Guido. Para mí, la política aparece como la representación, el voto popular aparece como diciendo, che, a mí me dijeron que iba a volver asado, no llego a comprar el pan. Sí. Hoy escuchaba una panadera que decía que ya no vende por kilo, por medio kilo. Las consecuencias de la inflación son producto de decisiones políticas. Sí, indudablemente. Que no le atañen solamente a este gobierno, claramente, por ¿no? Supuesto, porque vos hablabas de la deuda y del pero no sé si están diciendo algo muy diferente, pero quiero ir al tema económico en sí para saber qué es lo que podemos esperar, ¿no es cierto? O debiéramos esperar. Decisiones políticas. Pero estoy cargando. Pero, ¿y cómo se traduce en lo económico, Guido? Bueno, por eso, ¿qué medidas va a empezar a tomar el gobierno? ¿Cuál es el programa? Viste que durante todos estos años se habló de si el gobierno tenía o no tenía un programa. Ahora lo tiene, ahora está explicitado, y el programa del gobierno es un programa que implica una devaluación mensual acorde a la inflación del mes anterior. Por eso viene aumentando el dólar como viene aumentando. Tenemos el problema del aumento de las tarifas para reducir los subsidios y para cumplir con
el objetivo del déficit fiscal. ¿Qué medida tomó Uruguay, por ejemplo, frente a la inflación? Y el presidente uruguayo no es de mi paño ideológico. Y sin embargo, quitó el IVA a todos los alimentos. Hoy me preguntaban en un programa qué pensaba yo de eso. Me parece que sería una medida básica para tomar frente a un aumento de los alimentos que aparece matizado, con la inflación de hoy, aparece matizado el aumento de los alimentos porque no fue el rubro que más subió. Pero subió como pocas veces ha subido en los últimos años, por un lado, y por el otro, sigue siendo el rubro que tiene más incidencia para explicar la inflación. Lo digo muy cortito sin ponerme técnico, pero no todos los rubros tienen la misma ponderación en la canasta Obvio, del INDEC. no todo el mundo compra ropa, pero todo el mundo Claro, compra alimentos. Todo el mundo compra alimentos. Eso implica que un punto de los casi 7 puntos, de los 6 puntos, de los 6,7 puntos, son explicados por el aumento de los alimentos. Eso es un montón. Entonces, ¿qué medida va a tomar el gobierno concreta frente a los alimentos? ¿Va a dejar de cobrar el IVA? Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque tiene que cumplir con el déficit que le planteó el Fondo ¿Está el tema del Monetario. control de precios? ¿O no? No, pero el tema del IVA es importante. Vos decís que eso le traería una caída de la recaudación que el fondo no se lo permite. Exactamente. Una caída de la recaudación sin la garantía de la efectividad de la medida, porque también está la duda, digamos, están las dos ¿Quién se bibliotecas. come después el IVA, no? Si es, claro, quién se queda con la renta diferencial por la baja del IVA, y son muchos los que te dicen, generalmente los más ortodoxos, que te dicen no va a tener ningún efecto. Lo que digo es, Por ahí en una inflación... ahí tampoco le encuentra el agujero al mate el gobierno. El punto, la comparación, te la voy a criticar, Guido, porque una cosa es en un país que tiene muy baja inflación como Uruguay, y en un país de alta inflación lo más probable es que se coman el IVA en 2 minutos. Porque acá hay aumento de 20%, en Uruguay no. Pero además, Pablo, perdón, No, ¿de cuántas me meto en el canastas, debate. de cuántas canastas congeladas estamos hablando desde que empezó el gobierno y desde que empezó el año? Todas las semanas hay una canasta nueva. Yo no sé si realmente el consumidor promedio tiene la información suficiente para ir a la góndola, para ir al supermercado y decir, bueno, hoy toca La gente precios más cuidados, necesitada, sí, hoy no, toca sí. precios máximos. Bueno, sí, Pero, está bien, además- pero no están debidamente señalizadas. Yo no sé, yo hago las compras. Yo objetivamente veo muy poca información disponible en las góndolas de los supermercados donde dice, estos son Es los verdad precios eso. controlados por el gobierno, estos son los precios máximos, estos son los precios cuidados. No está eso, No solo la Pablo. información, sino encontrar los productos. Es Ese verdad es el también. otro capítulo. Mirá, yo me meto en este debate. Todo el periodo que se debatió el acuerdo con el FMI, incluso antes cuando se discutió en diciembre el presupuesto que finalmente no se aprobó, nosotros intervinimos desde el Partido Obrero, del Frente de Izquierda, con un concepto que me parece que vale la pena volver a remarcar, que es la pregunta de si el gobierno realmente quiere controlar o no la inflación. Es una pregunta de fondo, porque también vale para el gobierno macrista. Porque No, si es uno una pregunta ve- válida esa. Si uno ve qué es lo que termina pasando, lo que termina pasando es que la inflación es un mecanismo licúa fantástico de licuar deudas del Estado Sí. y sobre todo de licuar los salarios y las jubilaciones. Y por lo tanto es un mecanismo de transferencia brutal desde los asalariados, Siempre de lo los fue, jubilados, a las grandes patronales, los bancos y el Estado. Y por lo tanto es un mecanismo también para achicar por esa vía su déficit y, por ejemplo, pagarle al Fondo Monetario. Entonces, frente al planteo de si realmente quiere controlar la inflación, yo diría la respuesta es no. En un punto. Bueno, ¿Por yo qué? sí, creo, pero perdón. Romina, yo A creo que pesar- está muy Porque este equivocada. ¿Y mecanismo sabe de por qué creo que está muy equivocada? Sigue Porque permanente. eso sería un Y si suicidio la- para este perdón, gobierno, y si las porque con medidas- este esquema ningún gobierno gana Bueno, una pero te elección, quiero decir Romina. una cosa. Vos te dedicás a la Es política. el no nivel. vengas a decir Ahí estas tiene un Está punto. claro que vienen muchos gobiernos pasando, Por favor. todos que dicen que van a controlar la inflación y ninguno que toma medidas más o menos de fondo para controlar. Vos decís que el presidente cuando se va a dormir dice, ojalá que el mes que viene tenga 7% de inflación. Uno empieza a pensar que Dale. efectivamente, más allá Por de favor. lo que se le Dios descontrola mío. y por supuesto que genera una mayor tensión social y desborda los mecanismos de contención que hasta ahora se vinieron desarrollando, pero efectivamente ese mecanismo de utilizar la inflación como licuación de los ingresos Sí, de pero los eso- asalariados eso viene puede- funcionando pero no a este nivel. bastante bien. Bueno, Romina, obvio. a este nivel no Es le como conviene, como todo. dice él, no le conviene Es como al gobierno. todo. A este nivel se no le sabe conviene. cómo se empieza, no se sabe A cómo nadie. termina. ¿Y vos, Pero Omar, qué esto me opinás? parece que es un mecanismo. Por eso digo, Perdón. un problema para que no pierdan los asalariados, inflación mensual por, actualización mensual por inflación. ¿Qué opinas? No, no comparto. Ningún gobierno puede pensar que si hace eso, Le va bien. evidentemente, no. Lo que creo que, insisto lo mismo, creo que el gobierno tiene que sentar las bases, que esto no es de un día para otro tampoco.
No olvidemos que venimos de 4 años tremendos, 2015, 2019, donde todas las variables fueron para abajo y además no solamente la pérdida de puestos de trabajo, sino este endeudamiento brutal que se generó, que es histórico, que va a llevar varias generaciones. Creo que hay 2 cosas que resolver. Una, el gobierno tiene que sentar las bases de un programa a futuro, atendiendo el presente, resolviendo el presente, pero pensando en el futuro, para pensar a largo plazo, para el gobierno que venga, para ¿Eso hoy está? No, eso hay que hacerlo, me parece que hay que hacerlo. Por eso digo que el Estado tiene que intervenir fuertemente. Otro tema que me parece fundamental es ahora discutir, como lo estamos haciendo, como nosotros estamos apoyando un grupo de organizaciones sindicales muy grande de todos los sectores del campo sindical, es quién paga la deuda. Y esto es fundamental también, porque si nosotros logramos que la deuda la pague quienes fugaron, si la deuda la pagan las 16.000 grandes fortunas del país, entonces vamos a estar liberados de esa soga, perdóname el término, que tenemos hoy al cuello, y así puede pensar el gobierno y planificar a no solamente presente, a mediano y a largo plazo. Son 2 temas, me parece, centrales, pero hay que sentar las bases de la Argentina, que creo que está. Si tomamos 2003 a 2015 vamos a encontrar generación de empleo, me parece muy el círculo importante virtuoso del que lo digas consumo vos. interno. Me parece Sí. muy importante que lo digas vos. Vos le estás pidiendo al gobierno un plan antiinflacionario a largo plazo. No. Primero resolverlo inmediato. Nosotros no podemos estar con estos niveles de pobreza y de indigencia. Por eso, claro. pero a corto plazo también. A corto plazo lo que vamos a hacer van a ser medidas que van a ser paliativos. Cualquier medida que se tome es paliativo. Claro. Vos no salís de un proceso como este Lógico. en 2 años, en 3 años. Es que me parece que lo que está diciendo Creo que Claini es esto lo que tenemos que plantear. está plasmando en lo concreto las 2 líneas de gobierno también en este aspecto. Es decir, hay un sector del oficialismo que acepta convivir durante más tiempo con un nivel inflacionario alto en la medida que los ingresos acompañen y puedan superar ese Que proceso. tengas expectativa que a futuro Pero además- vamos a salir... A ver, yo digo esto siempre... lo Estás tomo dando la como un parámetro. experiencia, Perdón, 2000, perdón, pero estás dando Cintia. la experiencia de 2003, Sí. 2015. Sí, sí. No, digo, ahí hay un programa Claro, que, exacto. que se puede seguir. Sí, está bien, Hicimos pero el política mercado laboral es muy contracíclica, distinto. Cintia, tomamos cambió política No, no, pero lo está contracíclica. diciendo Mar, no estoy diciendo Lo yo. que digo Está es esto, a ver, pensar que la Argentina, en un mundo globalizado, palabra que no me gusta mucho, prefiero la mundialización, pensar que vamos a entrar en el concierto de las grandes naciones del mundo con la economía popular es no entender el mundo. La economía popular... Uy, te tiraste en contra de No, Grabois, no, de la no, no, UTEP. no, yo no me tiro en contra, Mirá yo que vino discutía. gente, No, no. acá vino gente a hablar de la economía Pablo, popular todos los Pablo, días. Como la Pablo, salvación del modelo, además, porque Pablo, lo que plantean es la creación de un millón de déjame puestos de terminar la trabajo. Te da idea. bronca la economía popular. No, déjame terminar la idea porque si no queda... No. No, Yo lo digo dije. que la Te situación... caíste así, track. la situación de la coyuntura hay que resolverla. No. La economía popular es una solución, no lo digo yo. ¿Qué dice el Papa? La informalidad en el tiempo es un desordenador social. A ver, yo quiero un país No, pero la economía productivista, un país popular industrial. se está formalizando. Está bien, pero en la coyuntura... Defendela, Romina, porque si En no, la ¿quién lo va a coyuntura, defender? vos Nosotros no justamente- podés pensar... ¿No lo va a que defender con la el Marcaría? Pero vos no Sabemos podés ni qué pensar es. que con la Sí. economía popular vas a exportar. A ver, Ahora, yo la te anoté economía una- popular debe resolver la coyuntura. Lo que digo que no debe ser de carácter permanente. ¿Qué es la no economía digo que no hay que popular? resolverlo. ¿Qué significa economía Para popular? que lo explique que Romina, plantean hoy los que que defienda justamente Romina. Nosotros también polemizamos con el concepto de la economía popular. Los compañeros ¿también? del Polo Obrero reclaman trabajo genuino, Claro. no trabajo precarizado. Exactamente. Porque justamente en el mientras tanto, obvio, se ponen en marcha Claro. cooperativas, reciclado, todo pero, lo que haga perdón, falta. la economía pero el popular- problema es que eso no resuelve, Pero- ni reorganiza, No, ni pero, relanza Romina, el proceso que general. lo Pero me único que extraña de la defiende es el izquierda. La economía capitalismo. popular lo que propone es que a la persona que está vendiendo pañuelos tenga algún tipo de protección. Está bien. Obviamente que si le venís y le das un trabajo en blanco va a estar mucho más contento. Bueno, el pero trabajo en blanco mientras no sale tanto, del aire. darle No, una no, cierta pero hay protección algo a que- la economía hay algo- popular. hay algo que no no estaría- sale, no brota porque así justamente porque sí. hay, Es lo que perdóname, digo. Pablo, hay una romantización también del problema de que solamente con los mecanismos de la economía popular y la cooperativa y esto y lo otro es todo una organización estratégica. ¿Cuántos Entonces, países ahí han nosotros reducido tenemos pobreza una con esa polémica, estrategia? No, es supervivencia, no te confundas, Bueno, es pero, supervivencia. pero, digamos, pero yo no sé lo que puede, no ese no entiendo. puede ser el modelo de país. El modelo de país es que 20 millones de tipos de lo que acaban de sobrevivan. decir. Un Sí, segundo pero, nada más, porque lo dijo acá vino Plaini. gente de la economía popular y todos se callaron la boca, ahora están todos matando. Porque ahora me está. parece, me No, parece no, que no no, son, no, Pablo, me parece que no son paralelas. Cintia, permitime decir solamente un segundo porque tiene que ver con lo que dijo Plaini recién, porque si no Dale. después se va a bajar. No, dale, Plaini claro. dijo recién, dice, la deuda que la paguen las grandes fortunas de la Argentina. ¿Lo dijo usted? El año pasado, la 27605
Sí. Pero pará, me cambiaste el eje. No, estamos no, hablando de no, economía popular. porque tiene que ver Yo con también esto. quiero ir a Porque eso. en realidad, si Plaini dice que la deuda externa la tiene que pagar la grande fortuna de la Argentina y la señora Romina del Pla está pidiendo trabajo formalizado, que lo dan, entre otros, los grandes empresarios de la Argentina, con las grandes empresas, me parece que ahí hay una colisión, dos planetas que están chocando. Relativamente porque, No, digo, ¿cómo porque es? los El mayores 80% dadores de del- empleo son el las 80% pymes. Por un lado le trabajo lo dan quieren, las le pymes. quieren intervenir Pero hasta las cierto empresas, punto, Néstor. por un lado le quieren intervenir las empresas y por otro lado le dicen que Escuchalo tienen a la monta- Mariano. Porque los Escuchalo a mayores, Mariano un minuto. porque ¿Me hasta permitís? cierto punto, está bien el punto de Néstor, pero hasta cierta lógica, porque el mayor dador de empleo en la Argentina históricamente ha No sido es el sector Telecom. pyme, no el gran empresario. Exacto. Sí. Y no obstante, lo que Pero se porque plantea, derrama, lo que se porque plantea, derrama en la pyme. Lo que digo es, ¿Quién lo que derrama lo en que la se pyme? plantea- Las grandes no, empresas se derraman. crea la No, pyme. no, No, claro lo que que se- sí. perdón, Son satélites de, Néstor, de lo las que se grandes plantea empresas. de capturar del gran capital o de los grandes ricos de la Argentina es la que fugaron, no la que tienen puesta en la empresa. Claro. Esa también es una diferencia está sustantiva. bien. Porque acá lo que se Yo dice entendí es dentro eso. del proyecto... Vos viste los balances de ayer hablamos de los carameleros. Sí. ¿Viste bueno, ahí hay mucha. Esto A ver, sí. Yo quiero decir una cosa, miren. Carameleros. Y que quiera que piensen los Reyes Magos. Ahora, la deuda la vamos a pagar los trabajadores y los jubilados, salvo que nos organicemos para enfrentarlo a fondo, porque está claro que todo lo demás es pura distracción. Ir a buscar a los fugadores no lo van a ir a buscar. Y si hay que buscar a los fugadores, que estamos en la primera línea para buscarlos... No, si van a votar en contra. No, ¿Ya dijeron? no, porque es para pagarle al FMI una deuda totalmente Y bueno, pero fraudulenta. una que se hace en la dirección porque no les ¿sabés gusta a qué? ustedes porque la plata se va a usar para otra cosa. Legitima la deuda fraudulenta, entonces Ya está ojo, legitimada, la votó el ojo. Congreso, el pago a la deuda. ¿Cómo se No. empantana la izquierda? Están enojados con el Congreso, la Para izquierda. nada, no me empantano para Se nada. empatanan. Justamente- La izquierda está enojada con la discusión parlamentaria porque no estamos salió como denunciando ustedes y querían. alertando las maniobras distraccionistas, porque son Pero no maniobras son, pero distraccionistas ya que lo votó el legitiman lo que dicen Congreso. cuestionar. Ya el Congreso votó que hay que Entonces- votar, que hay que pagarla. No le entonces- gusta, pero hay que pagarla porque lo dijo por el Congreso. supuesto que Pero, es la Romina, democracia, la población Romina. que la tiene Pero, que pagar, Romina, ¿cómo no se le pregunta evita? a nadie. Y la vamos a seguir pagando los trabajadores, la deuda. Pero ¿cómo se con evita este eso? ajuste brutal. ¿Cómo evitas eso? ¿Cómo evitas que le sigan Con un pagando los desconocimiento trabajadores? soberano de la deuda, Ya el, de la del FMI, El Congreso y de dijo la otra de los el cosa. Congreso democrático. ¿Reconoce la izquierda la validez del representativo. Congreso como regulador de la democracia argentina? El Congreso ya votó que Y el Congreso votó muchas cosas, ¿qué tiene que ver? El Congreso votó la obediencia debida al punto final y también se derogó la obediencia debida del punto final. Entonces, un día se vota una medida y viene el siguiente No, gobierno y es- se Ay, deroga. buenísimo. No hagamos nada. Entonces los diputados y los Anarquía. senadores son un poco No me serios. corran Pará. cosas que No, saben pero que- es que Pablo, Romina, antes vos acusaste a la no derecha podés de no correr. respetar la Pablo, democracia. vos ¿Vos estás no podés escuchando correr eso? con Yo esa digo, ¿para qué se composición. postulan a diputado? Entonces, Momento. si son poco serios después. Para, de Néstor, para. una deuda completamente No, pero no fraudulenta corras vos a con la esas población, comparaciones. la imposición de una deuda completamente fraudulenta a la población es un problema de fondo, porque como acá todo el mundo reconoce, condiciona la vida de la población argentina y la que habita en nuestro país por décadas y décadas. Pero, Romina, y no décadas. volvamos a esa Entonces, siempre volvemos a ese punto, en porque es el esencia punto todo tiene que condiciona lo ver con demás. que la mayoría de la Lógico. población en 2019 y en 2021, 2019, los años anteriores, lamentablemente para la izquierda, optó por alternativas capitalistas. Entonces, al haber optado por alternativas capitalistas, Lamentable el no, fondo, porque dimos un momento, salto que estoy bárbaro. terminando, Romina, Sí, por favor. pero dimos un Al salto haber bárbaro. optado por alternativas capitalistas, el pago al horroroso Fondo Monetario Internacional es uno de los aspectos de estar viviendo en el mundo capitalista ¿Por que qué a te nadie pone- le gusta. Nunca te veo sacado así. ¿Por qué te No, sacas pero no es este tema? sacado, Pablo, es el hecho de... Está bien. Es la Se está desconexión, contagiando. quiero decir, es la desconexión desde mi punto de vista tradicional e histórica que tiene un sector de la izquierda con la realidad. Es decir, conviven con un país que no está deseoso de abrazar las ideas socialistas o comunistas. Yo diría Bueno, hasta pero la lamentablemente, sostienen igual. Es cierto, pero pero está es perfecto que la verdad. sostenga. Son muchas Pero ideas está perfecto que la románticas. sostenga. Mucho Y romanticismo. está muy bien que la igual. sostenga. Lo que digo es que la sostengan y que vayan al debate y cuando el debate les dice gracias pero no, hay que allanar sin saber decir, bueno, A ver, listo, hay otras- el Congreso ya dijo esto. ¿Qué Está hacemos claro, con está esto para que ahora no lo paguen los más débiles? Romina, hay otras ideas que tampoco, bueno, o no sé cómo están esas ideas. A ver, ¿qué quieres decir, No, a ver, Leandro? quiero decir esto sobre todo. Decir que esto no es un problema económico y es un problema político es faltarle el respeto al tipo que tiene hambre hoy. Eso es lo primero que hay que decir. Esto desde ya que es un problema económico. Sí o sí que es un problema económico. Y justamente que la política se meta en la economía es el problema, no la solución. A ver, en economía hay decenas de años de literatura en donde se discute reglas versus discreción. O sea,
poner reglas claras que los policymakers ejecuten versus tener al político haciendo lo que se le cante. Cuando, digamos, ¿qué decidió la literatura económica? Que las reglas son mucho más eficientes para sostener los precios, para mantener una trayectoria balanceada de crecimiento, para reducir pobreza. Ahora, cuando vos a eso le metes el condimento político, se te desmadra todo. Te traigo un ejemplo bastante reciente. El ministro Guzmán, con el cual yo claramente no comparto, a partir de principios del 2021 estaba en un sendero de consolidación fiscal, o sea, bajar un poco el déficit al cual se había visto obligado tras la pandemia. ¿Qué pasó? Llegaron las PASO, veían que perdían Plan Platita. La consecuencia del Plan Platita la estás viendo hoy. Como el Plan Platita de Macri. Pero pará, déjame ya la conclusión. Entonces, pará. Macri, para que termine, que está tranquilo y dejémoslo terminar. Vos tenías un tipo que de vuelta, más allá de que yo difiero con él, está en un determinado camino, apareció la política, lo empujó por fuera de ese camino y hoy tenés la inflación más alta de los últimos 30 años. Bueno, hasta ahí y escuchá porque aludiste a lo que había dicho Cintia. Por así supuesto. que ella tiene el derecho Voy a a contestar. hacer un esfuerzo. Todo es política, punto número 1. Entiendo que te estás refiriendo al rol de los estados. Te voy a dar un ejemplo que lo dio Cristina hoy en el CCK, que va a rebatir absolutamente lo que estás planteando. Seguro que no. Sin el Estado, sin la política, la humanidad no hubiera sobrevivido a la pandemia. Exacto. Fin de la discusión. ¿Cómo están los indios del Amazonas? ¿Están vivos o están Exacto, muertos? exacto. Fin de la discusión. Gané. Fin de la discusión. ¿Pero qué me está diciendo? Pero No. no, Pero no existe no lo que me ganás está porque diciendo. No es decís lo mismo, ganar. no es lo ¿Cómo que mismo listo? Se comparar. terminó la discusión. Me está diciendo sin Listo. Estado. Te muestro un ejemplo donde no hay Estado y la gente sobrevivió y ya Sin- está. gané yo. No es lo que no mismo. Fin de vivís la en la discusión. Amazonia. A mí me gusta Leandro. vivir en sociedad. Yo lo que estoy diciendo es que ella plantea un Pero con taparrabos la ejercicio pasaría en donde mejor. no Fin de se la discusión. cumple lo que plantea, entonces lo que dice ella es falso. Tratemos de Lógica. mantener el... Todo lo a demás ver, es vos tiempo extra. desconocés todo lo que hizo los estados para... incluso las vacunas norteamericanas fueron bancadas por el Estado. ¿Te enteraste Pablo. de todo eso, no es cierto? Si estás vacunado, te vacunó gratis el Estado, ¿eh? Claro. Bueno, ¿Qué chicos, cosa? Si salté. estás vacunado, Aunque tenga la te Pfizer. vacunó gratis el No Estado. estoy- Y ley te la no cobraba estoy eso. obligado a decirte si estoy vacunado o No, no, yo no te lo pregunté. Te digo, sabé que si tenés Para que- alguna de las vacunas en tu Se cuerpo, hace Una Plaini. pregunta. te la pagó el Te hago una Estado pregunta. gratis. La Omar, plata con Omar. la que el Estado pagó esa vacuna, ¿de dónde salió? ¿Qué hacen? ¿Van a regar una maceta y salen dólares? No, ¿de dónde sale la plata? Salió de tu plata, de tu bolsillo, del impuesto. llama- se llama Sale de Estado. ahí. Sí, sí, Pero sabemos. No me Se digas llama que el Estado. Estado vino y me regaló algo. Para porque que Omar aparte en quería algunos decir algo. casos, el Estado tendría Ese que es estar el Estado haciendo. que se Es la organiza obligación Leandro, que Leandro, tiene. está claro. Omar, No, es muy difícil debatir así porque complementando lo que dijo, yo también tuve en el CCK hoy, complementando hoy lo que decía recién Cintia, Cristina dijo. Cuando no se reconoce este rol del Estado, o se es necio o se es cínico. La verdad que no se puede decir esas barbaridades porque la humanidad y este modelo capitalista especulativo, depredador, quedó patas para arriba con la pandemia. Sí. Demostró, primero, quién tiene verdaderamente el poder y esos que tienen el poder tuvieron que acudir al Estado por la mezquindad que tienen ellos, por los rapiñeros que son. Entonces digo, no se puede discutir estas cosas. Además, insisto, yo recién veía cuando vos ponías ahí un Twitter de este señor Esper, que no sé, le encantaría debatir con Cristina o algo así, no tiene nivel para debatir con una estadista. Primero tenés que respetar a alguien que tiene ese nivel, porque hoy el encuentro, quiero decirlo, no era un encuentro de argentinos, era la Eurolat. Había 100 legisladores de Europa y de América Latina. ¿querés ver una...? Te quiero decir, hablaste de Esper, quiero mostrarte algo que propuso Esper hoy que la verdad que espantó en las redes sociales. No, propone cosas tremendas. La proposición de que porque se pelearon en filo, una pelea bastante light, vamos a decir la verdad, pero siempre es triste, nunca está buena la violencia. Tenés las imágenes, mostrame las imágenes de la pelea en filo, porque montado sobre la pelea en filo aparece Esper, y escuchá, Romina, ¿vos hiciste política en la universidad? Sí, doy clase en la universidad aparte. Bueno, y ves la política todos los días y tendrás... Es tu sindicalista historia. docente, Romina del Plata. Sos sindicalista. Bueno, ¿qué propone Esper? Terminar con la política, prohibir la política en las universidades públicas. Bueno. Una cosa de locos. ¿Tenés o no? Dale, vamos. Esta es la pelea en filo. Nunca es buena la violencia. Eran dos sectores justamente de la izquierda, Romina, te aviso. ¿Sabes, no? Dos partidos de izquierda que se agarraron en filo. Silencio estampa. Sí, por supuesto que Pero no vas a repudiarla. por supuesto que repudio, entiendo que hay que... Mostralo, que hay dale. que
llevar al diálogo, que no ese es un buen método, claramente ahí hay una responsabilidad de un grupo minoritario que generó esa situación, pero estaría bueno que hablen también los estudiantes. Sí. ¿Y qué pasó a raíz de esto? Que íbamos a eso. El tuit de José Luis Espert. Una cosa era realmente fuera de lo común. Repito, hay que prohibir toda actividad política en la universidad, y más si es pública. Gente que nunca estudiará paga con sus impuestos estos pasatiempos de algunos inadaptados. En la Facu se estudia nada más, la política afuera. Los escucho. Puede así. Bueno, una locura, te das No cuenta se que puede. justamente si hay un lugar donde se debaten ideas es en la universidad. Es así. Hay facultades donde prácticamente no se puede desenvolver un debate político justamente porque hay muchísimas restricciones y bueno, vos te das cuenta que también el debate académico, científico en esos lugares tiende a Está achatarse. aplacado, Y totalmente. lógico. ¿Guido? No, pero además hay otra cosa, perdón, Pablo y Romina. Primero no se puede generalizar. Estos son hechos aislados. Lo mismo que habla este señor del sindicalismo y de todo. O sea, hay un mal en la Argentina bastante instalado que es la generalización. Sí. Siempre lo digo, sería fácil la humanidad si de un lado están todos los buenos, de un lado todos los malos, se enfrentan, ganan uno, ganan otro. Estamos mezclados. Entonces, generalizar es uno de los males que tiene hoy la Argentina. Guido, ¿querías decir algo de esto? No, simplemente indignarme colectivamente por los dichos de Espert, ¿no? Yo también soy docente universitario y hoy en clase se habló un poquito de esto y en general desde una posición, es cierto que quien accede a la universidad en general está en una posición privilegiada en una Argentina con 40% de pobres, con 50% de los chicos por debajo de la pobreza, pero la política universitaria en general es altamente formativa, promueve el debate. Me parece que después de un hecho como este, directamente querer tacharlo, y no es el único Espert el que está diciendo esto, es de una A bajada. ver qué dice Perdón, Marcarian, porque déjeme quiero saber decir si una todos cosa. los Además, si todos los liberales... todo parte de la misma falacia. Es decir, el libertarianismo, llamémoslo como quieran, siempre parte de una falacia muy sencilla, por otro lado, que es: todo es una porquería. Entonces, toda la realidad que está dada en la Argentina es una porquería. La educación pública es una porquería, la salud pública es una porquería, Cierro la esto, seguridad es cierro una lo porquería. otro. Cierro. Cual soluciones mágicas, cual si no hubieran sido fruto los dirigentes políticos y parte de la casta que tanto cuestionaron, de esa Argentina que la verdad es ejemplo a nivel mundial en muchas cosas, en la educación pública, por supuesto, Para que quiero en salud saber si pública. Marcarian va- Entonces, la verdad, a mí la verdad que ya debería de empezar a dejar de preocuparme y que quede. Lo que pasa es que está tan propalado en algunos medios de comunicación, y lamentablemente nosotros también lo hacemos, Bueno, pero a mí que me parece termina interesante siendo el parte debate. del sentido común de hay que barrer con todo. No, El bueno. Estado es una porquería. Bueno, hermano, A ver, ¿sabes qué? Marcarian, Vivimos mucho pará. mejor que otros países que son mucho más desiguales. Quiero saber si Marcarian... ¿Bancás esto de Espert? Yo te doy mi experiencia personal. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. ¡No! Sí. ¡Está loco! Pará. Nos robó la plata. Devolveme la plata, por favor. Pagué impuestos durante toda No, mi pero vida, devolveme mi la padre pagó plata. impuestos toda la vida. Devolveme la que te llevaste, Tenés un Marcarian, tema por con dejarme favor. hablar vos hoy, ¿no? Pero Bueno. no, pero me robaste plata Habla, todos esos habla años. ¿Cómo le dice Adelante. Milei a la facultad donde fuiste vos? No sé, ¿cómo le Sí, le puse un apodo. No sé, yo fui alumno de Javier en la UBA. Vos. Nos conocimos ahí. Bueno, ¿estás de acuerdo con lo de La Espert UBA o le no? pagó No me dé Milei. mucha vuelta. Bueno, ¿Estás pero de él me acuerdo o no? interrumpe cada 2 minutos, callalo Dale, a él para que dale. hable yo. Yo te estaba diciendo, en mi experiencia personal en la UBA, nunca jamás nadie del centro de estudiantes me resolvió un problema. Lo que sí te puedo decir es que todos los del centro de estudiantes tenían aproximadamente 5 años más que yo. O sea, si sirve, yo en mi experiencia es que no. Hay que prohibirla, no sé. Pero todo lo que están planteando ¿Cómo no ustedes- sé? No estoy metido en política universitaria como para saber si hay que Pero prohibirla o no. entonces a vos no te Pero- interesa, entonces hay que prohibirla. No te hace estoy falta diciendo que a mí estés no me metido sirvió en de política nada. universitaria. Todos los que estaban metidos en política universitaria a mí no me resolvieron ningún problema. Y lo que plantean Probablemente los chicos muchos es- problemas Pará. no los tuviste porque ya te Porque los ya había estaban resuelto la resueltos política. antes. Mirá, Pablo, Mirá. porque yo también doy clase en universidades Es muy privadas y no flojo. tengo los problemas que tampoco tenía en la UBA. Entonces no hay diferencia. O sea, mi experiencia personal, y yo no tuve diferencia en lo que fue mi experiencia como estudiante, ni en la UBA ni Pero en las no me privadas. contestás la pregunta. ¿Estás de acuerdo con Espert en prohibir la política en la Mi UBA? respuesta es no estoy lo suficiente informado en el tema Uy, como qué para peligro. decidir Yo si No, quiero te agregar digo, que me parece que estás de acuerdo con Pablo, Espert. Te quiero Me agregar parece a otra mí. cosa que dice Espert, que en general aboga por la privatización de la universidad pública, que es otro punto que hay que poner. Y si la universidad sigue siendo gratuita, si es laica, si efectivamente es lo que defendemos de la universidad en su carácter científico y demás, ha sido
por la reforma universitaria del 18, por la organización estudiantil, que justamente viene de los centros de estudiantes que se encargan de Pero a él defender no los le derechos resolvieron nunca un colectivos. solo problema. Bueno, Nunca, pero él no se ninguno. enteró todavía que entró a una universidad que era gratuita por los que lucharon antes que Ah, él. no me diga, no me di cuenta. Por Bueno, favor. entonces valorá la política. ¿Pero qué tiene que ver eso con la política universitaria? A ver, No, vos- es yo te que los estoy beneficios diciendo, del Estado hay son- Le vas a dar problemas. un disgusto a Omar. Los No, beneficios pará, del Estado- Hay problemas. Momento, Hay Pablo, un grupo de no gente podemos- que no los no, resuelve y me Pablo, querés vender nuestros que esa libertarios- gente es necesaria. Pablo, No. nuestros libertarios históricamente han vivido de los beneficios de un Estado que se han producido mágicamente, que nunca tuvieron que ver con luchas colectivas, que nunca tuvieron ¿Y que vos ver con creés que el Estado organizaciones. existe sin No. que la gente esté Todo trabajando es y aportando el impuestos que le Estado, destruyen el los bolsillo? beneficios que le dieron a la vida de los libertarios y el Estado son un gas, como No, un dios, pero momento. que surge del cielo y dice, tomá la educación pública. Leandro". Tomá mis Ya impuestos está. para que con eso hagas todo el gasto público que me estás echando en cara como si te lo tengo ¿te que recibiste? Vos agradecer. fuiste No. gasto ¿No estás público. contento? Gasto público vos. ¿No estás Pablo, contento vos con la te educación que nutriste te dio del la gasto UBA? público. Todo eso tranquilamente se puede canalizar con herramientas de mercado. No Claro. me digan que el Estado es la única Pero ya solución a eras los un problemas, grandulón, porque Leandro, no es cuando así. estudiaste en la ¿Y por UBA. qué Ya eras un fuiste a una grandulón, te podrías universidad haber ido a la privada. Y también fui a la privada, hice las dos. Pero podrías haberte recibido, decir ¿Y que te para qué recibiste fuiste en a la la UBA. pública? Porque hice lo que A ver, quería, a ver si porque me soy cuesta. libre y elijo, porque Elijo con el mis Estado. porque con mis De tan libre que soy, elijo el Estado. ¿Me dejas hablar un segundo? Con mis impuestos se financian distintas actividades, distintos bienes, distintos servicios. Uno de esos es la universidad. Yo opté por tomarla y después, cuando trabajé y gané mi plata, opté por hacer una maestría en una privada. Bueno, ¿Qué problema hay te con eso? ¿Te felicitamos. molesta? Te devuelvo el título si te molesta. Pará. Cintia, ¿vos qué querés decir? Oh, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo. Escúchame, este discurso te voy a contar un secreto. Sí. Cala mucho en la gente joven. No, yo soy docente universitaria y Pero también cala estoy en bastante, contacto. eso es estoy lo que en me preocupa a mí, contacto. por eso lo traemos. Y me parece que tenemos que hacer un esfuerzo porque nosotros tenemos responsabilidad de micrófono. Entonces no podemos sostener algunas Bueno, cuestiones. tampoco nos dijo que quiere matar a alguien. No podemos digamos, ¿no? sostener Tampoco algunas no cuestiones exagere. tan fácilmente. No, ¿sabes qué pasa? Exagerada, Dios ¿Sabes mío, qué pasa? Que por no se favor. necesita, Leandro, querido, sabes, entender Néstor soy yo. No, le hablo a Leandro. Leandro. Entender de política universitaria para decidir si querés o no, si estás de acuerdo o no con el fin de Yo la acción respondo política, en base a argumentos. Si no tengo porque argumentos, la no respondo. política, lo político en realidad hace la construcción colectiva de nuestras sociedades. No existe, es lo que tu propia idea de yo hice, yo fui, yo con mis impuestos, eso es el neoliberalismo. Todas las encuestas dicen que a la gente Eso no es le lo que- interesa la eso es lo política. que La verdad genera- que tampoco hay una eso sobrevaloración es- no, de la política. no, la Hay gente una sobrevaloración. está La gente se insatisfecha. levanta a la mañana, va a laburar La y se quiere de gente vacaciones. está No le interesa Dejala mucho más. terminar a tu compañera. No, está bien, perdón. Gracias. Perdón. Gracias, Pablo. La gente está insatisfecha con la calidad de la democracia. Y esa insatisfacción también es una cuestión política. No nos confundamos. No existe Está en todas las encuestas, Cintia. el planteo antipolítico es profundamente ¿Puedo hacer es una pausa? profundamente Por eso crece político. Milei. Voy a hacer Es una pausa. profundamente político. Y volvemos sobre el tema económico, para escuchar las conclusiones del tema inflación de todos los invitados. Vamos. Te ofrecemos colchones y somiers premium confeccionados con la mejor tecnología. Aprovecha 55% off y 18 cuotas sin interés en todos los productos Bedtime y Stearns & Foster. Lleva tu descanso a otro nivel con Bedtime. ¿Sabías que con Didi podés pedir un viaje desde tu celular? ¿Y es rápido? Ya llegó. Didi simplifica tu día. ¿Sabías que está científicamente comprobado que el aceite de pescado